Bienvenidos a Apologética Hoy, el directo del Instituto Pontea. Y que como otro martes, desde el martes pasado, este es nuestro segundo programa. Vamos a emitir un programa en directo con algunas novedades sobre apologética o evangelización. Estamos de lleno en Semana Santa y por eso hoy queremos tener un programa que se engloba dentro de esta temática. Quiero invitaros a que podáis escuchar un breve relato que os quiero compartir de la escritura en Lucas, capítulo 24. Dice así: el domingo, muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Y precisamente de eso vamos a hablar, de la resurrección. Este domingo se celebra en el calendario litúrgico de muchas iglesias el Domingo de Resurrección. Y contamos hoy con un invitado especial, Rubén Acuña. Él es profesor dentro del instituto, pero además es filósofo y es profesor de un instituto de secundaria. Luego lo vamos a conocer un poco más. Os animamos a que hoy podáis participar en un sorteo y, para participar en ese sorteo voy a contaros un poco qué tenéis que hacer. Seguirnos en este directo y compartir que estáis en este directo en nuestra cuenta de Instagram. Tenéis que seguir nuestras redes sociales y hacer algún comentario, compartir algo en nuestras redes sociales sobre este directo. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar paso a Rubén, que lo tenemos por aquí. Y aquí estamos hoy con Rubén. Bienvenido, Rubén. Hola, buenas. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, Rubén, pues cuéntanos un poquito, para quien no te conozca, quién es Rubén Acuña. Pues soy yo. No sé, soy gallego, tengo 32 años, soy profe de instituto, de secundaria, profe de filosofía Mm. y me apasiona bastante el tema del que vamos a hablar porque tiene bastante que ver tanto con mi biografía como con mis convicciones más profundas. Así que, Bueno, bueno, no sé si bueno. hay algo más que quieres que diga. Bien, bueno, actualmente estás como profesor en un instituto de secundaria enseñando filosofía también. Filosofía, sí. Sí, sí, el Con, típico de valores y filosofía y tal. bueno, ¿los chavales se portan bien o no? Sí, en general sí. Son buena gente. Tienen buen Bueno, fondo. ¿hay interés por... Esto es una pregunta un poco fuera, pero ¿hay interés por la filosofía? ¿Crees que hay bastante interés en nuestra sociedad? Bueno, depende mucho de las personas. Pa- No sé si ha habido alguna época con un mayor interés que hoy. Creo que es un tema que solamente Mm, interesa a unos pocos y de hecho en el instituto se vive mucho el ver que hay gente que es la primera vez en su vida que oye hablar muchas veces de esto y como mm, profesor tienes que partir ya de que a la gente no le va a interesar lo que digas a no ser que mm, se los presentes de una forma que les interese de verdad. Pero yo, concretamente en el instituto en el que estoy y en el instituto en el que estuve el año pasado, vi que por lo menos se generó interés. Así mm. que bueno. No sé cuánto interés hay en la sociedad, pero se puede generar interés, eso está claro. Bueno. Em, luego, bueno, hemos comenzado hablando con un relato de Lucas Ujú. clásico. La semana pasada tuvimos un programa donde hablábamos de la mujer y el evangelio. Y precisamente Elisa, la invitada, nos decía que este era un pasaje, bueno, no solo este, sino el relato de las mujeres encontrando la tumba vacía, que era uno de los argumentos a favor de la resurrección. Ujú. Entonces, coméntanos un poco, ¿es así o...? Es así, es así. Fíjate que, claro, la resurrección de Jesús, como hecho histórico que pretende ser, se basa en ciertos acontecimientos concretos que si son históricos, pues apoyarían la resurrección y si no, no. Y el tema del testimonio de las mujeres es uno de esos hechos que
todos los eruditos, gente especialista que investiga esto desde un punto de vista histórico, aceptan que fue un hecho histórico. El hecho de que unas mujeres dijeron que la tumba estaba vacía, que Jesús había resucitado, porque es algo que no habría tenido sentido inventar si querías resultar creíble. Si alguien en el siglo I, en el Ya, contexto judío del siglo I, quisiese inventarse algo como que el Mesías ha resucitado, que seguramente no se habría inventado que este descubrimiento de que el Mesías ha resucitado es un descubrimiento de unas mujeres, dada la poca importancia que tenían las mujeres en aquella sociedad. No eran considerados testigos fiables. Por ejemplo, en un juicio, una mujer mm, no valdría para poder testificar, según fuentes de la época. Y por lo tanto, claro, se acepta que claramente tuvo que haber habido estas mujeres que dijeron haber visto eso. Otra cosa es que fuese verdad lo que dijeron, ¿no? Pero bueno, mm, de hecho, como anécdota también, durante los primeros siglos hubo algunas personas críticas con el cristianismo que se burlaron de las historias de la resurrección precisamente por eso. Esperáis que nos creamos ya, que Jesús ha resucitado y ¿a quién se le apareció? A una mujerzuela, sin más, ¿no? mm, ¿Por qué no se le apareció a personas importantes? ¿Por qué no se le apareció a Pilato? ¿Por qué no se apareció a grandes hombres a los que mm, sí podríamos haber tomado en serio, ¿no? ¿Por qué a estas mujeres? Por lo cual, ya, bueno, es uno de estos hechos que sabemos que son históricos, entre otras razones, porque nadie habría inventado algo así, ¿no? ya. Bueno, Es, bueno, antes de entrar en lo que diríamos argumentos a favor, me ajá. gustaría que pudiéramos comentar cuáles son las objeciones más habituales que ponen los escépticos a la resurrección. Es decir, Mm, qué son los argumentos que la gente esgrime. Esta mañana hablábamos de algunos, estábamos probando, ujú. pero para, a tu juicio, ¿cuáles son dos o tres claves? Ya, pues dos o tres, claro, quitando que hay personas que simplemente nunca se han parado a investigar a Jesús desde un punto de vista histórico y a veces se piensa que las historias de la resurrección son simplemente algo que viene en un libro sagrado y que al final son cuentos que simplemente no se pueden comprobar. Si dejamos eso de lado, porque el hecho es que hay fuentes, el hecho es que se puede investigar y animo a cualquiera a que lo investigue desde un punto de vista histórico, sí que desde este punto de vista se critican cosas como, por ejemplo, que en aquel momento, hace 2000 años estamos hablando, ¿no? Era muy fácil que la gente creyese en resurrecciones y por lo tanto, pues cualquier cosa habría podido llevar a que se generase una creencia como que Jesús ha resucitado. Era algo común, era algo típico. En aquel momento la ciencia no estaba desarrollada como lo está hoy y por lo tanto eran más fáciles de engañar de lo que seríamos nosotros. Eso sería una posible objeción. No sé si quieres analizar cada objeción o digo así unas cuantas y luego vamos hablando sobre ellas. Bueno, esto que decías de la resurrección, lo que no me queda muy claro es qué tipo de resurrección creía la gente de esa época, de esos contextos. Es decir, la gente creía que un hombre podía resucitar o lo veían más como una figura del futuro, de la Ujú. resurrección última. Sí, pues pasaba un poco como hoy en el sentido de que podía haber gente para todo, ¿eh? Pero en principio, tanto griegos como romanos no aceptaban que un muerto, una persona que realmente estuviera muerta, pudiese resucitar de una forma corporal. Había muchas personas que creían en la vida después de la muerte y que por lo tanto una persona podía seguir viva en algún sentido, ¿no? Su alma está en otro lugar ahora mismo, su espíritu todavía continúa con vida, pero nadie creía en algo como que alguien se pudiese levantar de su tumba. Sí existía la idea entre los judíos de que en un futuro Dios iba a resucitar a los muertos. Esto se encuentra en algunos libros proféticos, como el de Daniel, por ejemplo, ¿no? Que los muertos se levantarían preparándose para el juicio final, para que algunos fuesen a la vida eterna y otros a la eterna destrucción, ¿no? Pero claro, esa era una creencia escatológica, es decir, acerca de lo que iba a ocurrir en el futuro cuando Dios interviniese de forma sobrenatural en la historia. Nadie creía que un muerto pudiese levantarse de la muerte de la forma en la que se habló acerca de Jesús. Claro, la resurrección de Jesús fue interpretada por los seguidores de Jesús como una inauguración de esa resurrección futura. No era simplemente una reanimación, no era alguien que acababa de morir, alguien le hace pues, algún tipo de, no lo sé, algo que hace que vuelva a levantarse y continúe su vida normal hasta que al final acaba muriendo de nuevo, sino que Jesús resucita de forma inmortal, de una forma sobrenatural que solamente Dios podría haber hecho. Una resurrección así, como la de Jesús, que inaugurase esa resurrección final, perpetua, de entrada a la vida eterna y de vencer la muerte,
eso no existía en aquel momento, vamos, ni romanos, ni griegos, ni judíos, nadie tenía la idea de que un muerto pudiese resucitar de esa manera. Mm. Y, y entonces, además entiendo que incluso diferentes culturas, o sea, tanto griegos como romanos, todos no tenían muy claro que la resurrección fuera algo real. Así que esto es un relato muy impactante dentro de la época. Y Ujú. ahí tenemos alguna fuente que más allá de lo que podemos encontrar en los evangelios. Ah, ¿Alguna fuente en la que se hable de la resurrección o en sí, la que se sí, hable de...? sí. Pues sí, unas cuantas más. De hecho, claro, para empezar, los evangelios ya son fuentes que tienen cierta independencia. Si leemos los relatos de la resurrección, ya vemos que no es solamente una fuente, eso para empezar. Es decir, de hecho, muchas veces se hace la crítica de que los relatos de la resurrección entre los diferentes evangelios pues tienen diferencias entre sí. ¿Por qué? ¿Por qué aquí se menciona este detalle? Aquí no se menciona. En Mateo se habla de que había guardas custodiando la tumba, en Lucas no se dice eso, en uno se centra en María Magdalena y habla de la aparición a María Magdalena, en otro aparecen varias mujeres y no se especifica que Jesús le haya aparecido antes a María Magdalena. ¿Por qué estas diferencias? ¿No? Esas diferencias ya nos hacen ver que los relatos no están copiándose entre sí, no son una única fuente, sino que provienen de fuentes independientes, ¿no? Pero además de los evangelios y además de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos también escritos tanto de cristianos como de no cristianos que nos ayudan a crear el cuadro en el que podemos ver Mm, esto de la resurrección. Hubo los cristianos que escribieron después de que el Nuevo Testamento fue escrito, continuando, los padres apostólicos, los apologistas griegos del siglo II, muchos de ellos, como Justino Mártir, por ejemplo, hablan de la mm, resurrección y además cuentan acerca de las críticas que se hacían en su tiempo a la resurrección. Críticas como que Minucio Félix habla de cómo la resurrección son cuentos de viejas para los paganos. Justino habla acerca de cómo los judíos decían todavía en su tiempo, casi un siglo después, que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús y que por eso la tumba estaba vacía, lo cual nos hace saber que también los judíos aceptaban la idea de que la tumba de Jesús estaba vacía e intentaban buscarle algún tipo de explicación. Y luego, aparte de eso, los primeros críticos del cristianismo, gente como Celso, gente como Porfirio, entre otras críticas, también criticaron ese hecho de la resurrección. Hablaron de cómo Jesús pues por ejemplo, esta burla de Celso, ¿no? De a quién se le apareció, a una mujerzuela y a unos cuantos de su tropa de maleantes, ¿no? Estaban criticando ese hecho y en ningún momento se cuestionaban acerca de la tumba vacía, en ningún momento se cuestionaban acerca de la convicción de esas mujeres y de esos discípulos de que Jesús había resucitado, a pesar de que eran personas que no aceptaban las conclusiones. No puedo aceptar que Jesús haya resucitado, pero sí que es cierto que la mm, tumba vacía. Es cierto que hay personas que han dicho que lo han visto con vida, es cierto que hay personas que parece que se hicieron seguidores de Jesús incluso después de que Jesús había muerto porque estaban convencidos de la resurrección. Todo eso lo podemos ver también en fuentes paganas, ya digo, como Celso o como Porfirio, por ejemplo, que critican los propios relatos de los evangelios, los conocen, es algo que no se estaba haciendo en un rincón, algo de lo que la gente hablaba y que se sabía. Así que sí, sí, yo creo que aunque no tuviésemos la Biblia, aún así podríamos recopilar mucho de lo que ya. sabemos acerca de la resurrección. Es más, De, incluso, sí, sí, de hecho, a ver, el cristianismo sin la resurrección no tiene sentido. Eso es algo que se expresa en los propios escritos de la Biblia. Si Cristo no, si Jesús no es Dios, si Él no ha resucitado, vana es nuestra fe, ¿no? Entonces ese creo que es el punto central de la fe cristiana. O sea, es decir, mucha gente hoy acepta que Jesús existió como personaje histórico, pero aceptar la resurrección ya es otro paso. sí, sí. Fíjate la osadía que hay, ¿eh? Para poder decir que si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es falsa, es vana, no sirve de nada. Hay que tener muy claro eso, ¿eh? Y los primeros seguidores lo tenían así de claro. Hay quien piensa que el cristianismo es simplemente, pues no sé, alguna especie de, eh, Ya. pues una doctrina religiosa que simplemente tienes que aceptar por fe y que ya está. Sin embargo, los Mm, primeros cristianos estaban convencidos de que sus convicciones estaban basadas en un hecho histórico, algo que había ocurrido y que si no hubiera ocurrido, entonces todo sería falso. El mensaje de ya. Jesús habrían podido ser muy buenos consejos, pero simplemente no serían Mm, verdad. Porque claro, alguien que te promete que, que te da mm, vida después de la muerte, que el que en mí cree, aunque muera, vivirá, alguien que ofrece vida eterna y simplemente muere y ya está, mm. pues es alguien que no resulta muy legitimado para poder cumplir lo que ha prometido, ¿no?
Así que la resurrección de Jesús es algo que los primeros cristianos consideraron necesario para que el propio mensaje de Jesús fuese verdad, fuese real. En- eh, Vamos a adentrarnos un poco en esas objeciones que Ujú, decíamos. Hemos hablado de esa primera objeción. ¿Qué otras objeciones? Porque, por ejemplo, últimamente está muy de moda. Hace poco Josué Moreno, uno de nuestros comunicadores, tuvo un debate en el podcast de Jordi Wild con Quantum Fracture. ujú, Y Quantum Fracture sacó la idea de que Jesús en realidad no resucitó, que fue enterrado en una fosa común. Esto de la fosa común parece que está ahora de moda, aunque no sé si es un ujú, argumento nuevo o viejo o como objeción. ujú. Sí, sí, sí. Bueno, es un argumento relativamente moderno, el de la fosa común. Nadie durante los primeros siglos se le ocurrió proponerlo, lo cual Mm, ya es una pista para que pensemos en la viabilidad que tiene desde un punto de vista histórico, ¿no? Pero sí, hay algunos autores, de hecho, no sé si esto no es publicidad, pero hay algunos autores como Antonio Piñero, por ejemplo, no es creyente, ¿no? sí, Antonio Piñero es una sí. persona que no es creyente y en este libro, y también Javier Alonso en este Mm, otro, por ejemplo, sí que emplean ese argumento de que probablemente en realidad Jesús no habría sido enterrado en una tumba conocida, como la de José de Arimatea, que es lo que se dice en los relatos bíblicos, sino que en realidad lo más probable es que lo hayan enterrado en una fosa común. Se dice por varias mm, razones. Primera, porque no tenía mucho sentido pensar que una persona crucificada se le ofreciese un enterramiento digno, honorario, como el que se dice que se le dio a Jesús, permitiéndole que lo enterrasen en la tumba que quisiesen. Y mm, segundo, porque en Hechos, capítulo 13, si no me equivoco, se habla en el discurso de Pablo que se da ahí, Pablo dice algo como que vosotros le disteis muerte, ¿no? Y habla de que las autoridades de Israel le dieron muerte y lo enterraron. Entonces, claro, el hecho de que las autoridades se diga que las autoridades lo enterraron, es algo que a muchos nos puede sonar a, bueno, vale, los textos dicen que José de Arimatea era una de las autoridades de Israel y por lo tanto tiene sentido que lo exprese de esa manera, ¿no? Si participó Nicodemo en el enterramiento, como se dice también en el Evangelio de Juan, pues también era una autoridad. sí. Pero de ese texto también algunos han sacado la conclusión de que no, Pablo tiene que referirse a que simplemente la persona que estaba de ahí de funcionario de turno le tocó sacar el muerto y meterlo pues donde meterían a los criminales. ¿Que dónde sería? Pues no creo que se currasen un enterramiento honorario para cada uno de ellos, simplemente lo meterían en una fosa común y por lo tanto pues todas las historias de después acerca de la tumba vacía y demás simplemente no tienen sentido porque no hay tal tumba. Claro, realmente no hay más evidencia que esto para poder defender la teoría de la fosa común. Yo, de hecho, lo he hablado en algún momento con, con los autores de estos dos libros y Y, no se ofrecía realmente nada más. Simplemente percibían que en esa frase sí que sí, podía haber algo de alguna historia alternativa de la que se podía tirar. porque Perdón. su argumento es que un crucificado no podía ser enterrado en una tumba, Sí, diríamos. eso es uno de ellos, sí. Lo cual, por cierto, esto lo comenté a algunos de esos días. A día de hoy sabemos que no es cierto. Había personas que habían sido crucificadas y que sabemos que se habían enterrado en sepulcros identificados y bien puestos. Y el típico ejemplo que se pone siempre es el mismo porque es eh, Johanan Ben Hakol. Hay un sarcófago que se encontró en 1962, si no me equivoco, Mm, en el que sí. se encuentran los restos de una persona crucificada, que de hecho todavía conserva un clavo de la cruz que le atraviesa un hueso del pie. Y él está enterrado, sabemos cómo se llama, precisamente porque la tumba en la que se encontró pues, estaba Mm, identificada, lo cual muestra que efectivamente era posible que te crucificasen y aún así permitiesen que se te enterrase como se quisiese. De hecho, entre los judíos era muy típico, claro, la crucifixión mm, era una pena romana, pero entre los judíos, de hecho, existía la costumbre de no dejar sin enterrar a ningún muerto. Esto nos lo cuenta Flavio Josefo, no es algo que diga simplemente la Biblia, sino que sabemos que formaba ya, parte de las costumbres de la época y por lo tanto, en realidad sí. no hay ninguna razón para pensar que Jesús haya podido ser enterrado así. Es decir, si sabemos que había personas crucificadas que eran enterradas de forma honoraria y además el 100% de los textos que tenemos, tanto de cristianos como de no cristianos, cuando hablan de los relatos, hablan de la tumba de José de Arimatea, esa tumba identificada que la gente conocía, realmente no hay ninguna base histórica para poder considerar
que la tumba fuese simplemente una fosa común. Sin Ujú. embargo, la teoría se ha abierto bastante camino simplemente porque, por decirlo así, voy a hablar claramente, es la teoría menos mala, porque claro, Claro. aceptar que, si no, ¿qué es lo que te queda? Si tenemos que aceptar que Jesús fue enterrado en esa tumba conocida y que después esa tumba apareció vacía y todo lo demás, al final eso Claro. todo tenemos que explicarlo de alguna manera. Y la Claro, resolución... hay que resolver el caso. ¿No? Sí. Exactamente. Hay que Sí, resolver el sí. caso si no, si estaba en una tumba honoraria. Y Ujú, bueno, el caso de la tumba vacía, que de hecho luego creo que vas a recomendar un libro que habla sobre ese tema, que es la ujú, investigación que han hecho algunos periodistas sobre este tema. mm, Eh, vamos a hacer una pequeña, no pausa, sino simplemente recordar a la gente que estamos sorteando un par de accesos a nuestro programa Apologética Hoy, o sea, nuestro curso Apologética Hoy es un pequeño curso para aprender a hablar cuando surgen temas complicados o difíciles. Y recordaros que tenéis que seguirnos en nuestras redes y compartir acerca de este directo en vuestras redes, ¿vale? Entonces, os animamos a que lo hagáis y que podáis disfrutar de este mini curso de apologética. Vamos bueno, también aquí normalmente cuando haces un directo siempre se dice eso de darnos like, suscríbete, dale a las notificaciones. Bueno, pues lo recordamos también. Eh, vamos a entrar, no sé si quieres comentar alguna objeción que te parece también, alguna más que parece mm. que la gente suele poner. Sí, se habla del robo del cuerpo, pero la objeción de que esto fue algo que se inventó o que es una historia que los discípulos y los apóstoles inventaron. ¿Crees que eso Ujú. tiene fuerza? ¿Es algo que se usa o no se usa mucho? Bueno, en el ámbito académico no se suele pensar que los discípulos lo hayan inventado. No conozco a nadie que defienda eso, aunque sí que popularmente cualquier persona de la calle a lo mejor te puede decir eso. Pero normalmente no se acepta que hayan podido inventárselo simplemente porque sabemos que los discípulos estaban convencidos de haber visto a Jesús hasta el punto de que dieron su vida por ello. Puede haber muchas personas que mueran por algo que es mentira porque se equivocan. Mm, Pero si te lo has inventado, si sabes que es mentira, ¿quién daría su vida por algo que sabe que es mentira y algo de lo que realmente no va a ganar nada? Y entre los mm, primeros seguidores de Jesús hubo muchas personas, entre ellos, pues si nos ponemos a ver la historia de los 12 seguidores de Jesús y de cómo acabó cada uno de ellos, de algunos tenemos más evidencia histórica, como de Pedro, como de Santiago, como de Pablo, de otros no tenemos tanta, pero parece que casi todos acabaron muriendo simplemente por defender que Jesús había resucitado. Por lo tanto, ellos realmente creían eso. La pregunta es ya. cómo pudieron llegar a creerse eso. Quizá fue su gestión, quizás se lo habían imaginado, podemos pensar diferentes teorías y ver su sentido, Mm, pero que se lo hayan inventado no está entre las opciones. porque el tema de la sugestión o de las alucinaciones, mm, bueno, es que cómo se pueden dar alucinaciones a tantas personas a la vez. Eso es complicado de Sí, argumentar. sí, sí, claro, las alucinaciones colectivas no son, es decir, entre todas las formas de ver el trastorno, yo nunca he encontrado ninguna investigación que hable sobre alucinaciones que se den en grupo, y más aún el tipo de alucinaciones de las que estaríamos hablando. Los encuentros de Jesús a sus seguidores no fueron solamente de me ha parecido verlo, he sentido una presencia, sino que son encuentros en los que habla con ellos directamente, en los que comen con él, en los que algunos tocan sus heridas incluso, ¿no? Y algunos a personas individuales por separado y algunos otros a personas que están en grupo en ese momento, ¿no? Pablo en 1 Corintios 15 habla incluso de pues, la aparición de Jesús a cientos de personas al mismo tiempo, pero, Sí, que pero vamos. eso es uno de los fuertes argumentos. O sea, que al final esa objeción es casi un argumento a favor, porque no puede, lo que decimos, no pueden aparecer tantos al mismo tiempo. O sea, es que ese argumento se convierte en un argumento a favor, porque es lo que tú dices, no existen alucinaciones colectivas, ¿no? No, no, Em, claro. ¿Alguna otra cuestión que crees que es importante reseñar?
Bueno, habría muchas posibles objeciones, ¿eh? Si nos ponemos a ver la historia de las Claro. teorías alternativas a la resurrección, hay muchas, pero hay una cosa que yo creo que le viene a la mente a mucha gente y que creo que está detrás de las críticas de muchos estudiosos del tema que no creen en la resurrección, y es el hecho de que la resurrección es algo que simplemente no cabe en este mundo, es algo sobrenatural y por lo tanto no me pidas que acepte algo sobrenatural. A veces detrás de las críticas alguien da un argumento y tú le respondes, le haces ver que quizá no tiene tanto sentido, entonces te dicen otra cosa y entonces te dicen otra cosa y al final lo que hay en el fondo es eso de, mira tío, puedes darme la evidencia histórica que quieras, pero me estás hablando de que un tío resucitó. Eso es algo simplemente inaceptable, inexplicable por la ciencia a día de hoy, que por lo tanto, aunque no tenga ninguna otra objeción, aunque no tenga ninguna otra alternativa, eso que me estás dando tú, esa teoría de que Jesús haya resucitado, es algo que simplemente no puedo aceptar. Yo creo que esa es la objeción más fuerte para mucha gente, claro, porque ya no salimos del campo de la historia y empezamos a hablar de ¿es posible lo sobrenatural? ¿Es posible que algo así ocurra? ¿No? Esta objeción es Claro. interesante porque podemos verla desde varias perspectivas. La primera es que esa objeción, a pesar de lo que algunos piensen, también se podía decir en aquella época, ¿no? Si dijimos antes que en Sí. aquel momento nadie creía en resurrecciones como la de Jesús, que en aquel momento ya se sabía perfectamente que 10 de cada 10 personas que nacen aproximadamente mueren, ¿no? Y Mm. que 10 de cada 10 personas que mueren quedan muertas. La gente sabía eso, no tuvimos que esperar. No ha habido un momento en la historia de la ciencia en el que alguien dijese, oh, acabo de descubrir algo nuevo, los muertos no resucitan. Virgilio en su tiempo, Homero, Hesíodo, estos autores de aquel tiempo ya sabían perfectamente que la Mm. muerte era el final de la vida corporal, de la vida en el mundo, ¿no? Y en segundo lugar, claro, estamos hablando de que si Jesús resucitó, efectivamente, estaríamos hablando de algo sobrenatural. ¿Qué sería necesario para poder entender algo así? ¿No? Puede haber diferentes teorías, pero la que tenían los seguidores de Jesús era que Dios había levantado de los muertos a Jesús. Y puede haber personas aquí que piensen, está utilizando un argumento religioso, ya, yo no creo en Dios, así que eso no me vale. No, pero me parece interesante plantearse esto. Si alguien cree que Dios es posible que exista, si es posible que exista un Dios que haya creado el mundo, si Sí. eso fuese posible, eso piénsalo, sería una explicación muy buena de cómo una persona pueda levantarse de los muertos. Aceptamos que la ciencia no pueda explicar algo como una resurrección corpórea como la que fue de Jesús. Ahora bien, si existiese un Dios que es capaz de que estableció las leyes de la naturaleza y que por lo tanto puede utilizarlas a su antojo o suspenderlas si le diese la gana, entonces no habría ningún problema con lo sobrenatural. Así que al final, claro, la cuestión aquí es, ¿nos negamos ya de base a aceptar la posibilidad de que Dios exista y que por lo tanto pueda haber una resurrección o no? Si nos negamos de base, entonces da igual el argumento histórico que te pueda dar, Ya. porque ya estás partiendo de una conclusión premeditada. Claro, ¿qué pasa entonces? Que en realidad no nos estamos acercando objetivamente ni a las fuentes ni a la cuestión a debatir. Ya hemos tomado una Ujú. decisión antes de investigar, ¿no? Pero si nos ponemos en modo críticos, en modo investigadores, abiertos a las posibilidades y aceptamos que quizás podría existir Dios, entonces cuidado, porque la resurrección de Jesús, la evidencia a favor, la evidencia histórica a favor de la resurrección de Jesús, pues puede convertirse en un argumento a favor de que ese Dios que podría existir, oye, parece que sí que algo ha hecho. Parece que hay un tío que realmente ha hecho algo aquí sobrenatural y es que ha estado muerto y ha resucitado. Eso para mucha gente ha sido lo que les ha convencido de que si realmente Jesús ha resucitado, entonces tiene que ser quien decía ser. Entonces tiene que haber aquí un Dios que haya metido mano aquí en la historia y por lo tanto podemos tomarnos en serio el Mm. mensaje cristiano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa objeción es interesante porque también, bueno, ayuda a ver los prejuicios con los que muchas veces nos acercamos a los temas y al mismo Mm. tiempo se convierte en un desafío también personal para la gente, ¿no? Estoy dispuesto a seguir la evidencia a donde lleve, aunque me llevase a aceptar que Dios ha metido mano en la historia, o simplemente me voy a cerrar a la evidencia, ¿no? Estoy siendo aquí un poco Ah, parcial, seguro. hablando de, Y- de esto de investigaciones, ¿existen investigaciones que se hayan hecho a lo largo, bueno, a lo largo de la historia? Me imagino que habrá muchas veces que se ha intentado argumentar o investigar la resurrección, pero me refiero a investigaciones más modernas que sean Ujú. interesantes de leer. O sea, alguien que está queriendo saber más y que realmente no tiene un prejuicio establecido, sino que tiene una mente abierta y dice, bueno, pues quiero investigar sobre la resurrección. ¿Qué le recomiendas que puede ver? Mm.
Pues bueno, ojo, que hay algunos vídeos de Pontea que están bastante bien, en los que gente como Josué Moreno, por ejemplo, habla acerca de la resurrección y expone evidencias. Animo a cualquier persona que busque algo Wow. audiovisual a que se pasee por el canal de Pontea porque hay cosas muy interesantes. Y si a alguien le interesa leer, podemos ir, o si quieres puedo recomendar ahora algunos libros Sí, sí, sí. concretos. Vale, vale, vale. Pues Sí. pues aparte de, claro, hay algunos, depende del nivel al que queramos verlo, pero en plan introductorio, por así decirlo, hay un libro que siempre recomiendo que es el caso de Cristo de Lee Strobel. Ajá. Es, bueno, ya va teniendo ahora sus años, ¿vale? Es de los años 90, aunque tiene una actualización de 2007 donde ve algunas otras cosas, pero el caso de Cristo es un libro escrito por este tío, que él no era cristiano, y empezó a investigar acerca de, bueno, era periodista, y entonces se dedicaba pues, a investigar diferentes cosas, haciendo, sobre todo en casos jurídicos, y entonces decidió investigar a la persona de Jesús desde ese punto de vista Mm. del que solía hacer las cosas. Entonces todo el libro lo escribió como si fuese una especie de juicio, analizando pues, si son dignas de confianza las biografías de Jesús, si hay Mm. alguna evidencia creíble a favor de esas biografías, si la arqueología confirma o rebate las biografías de Jesús, etcétera, etcétera. Y tiene toda una sección sobre la resurrección. Y en esta sección hace pues una serie de entrevistas. Todo el libro está escrito a modo de diálogo, con lo cual es muy fácil de leer. Son entrevistas. Lo que hizo fue básicamente, vale, ¿quién controla de este tema? Este tío, pues voy y le hago una entrevista. ¿Quién controla de este otro tema? Este tío, voy y le hago una entrevista. Y se pone a investigarlo de esa manera. Y es muy interesante cómo se trata el tema de la resurrección, porque, bueno, trata tanto la parte esa más filosófica, digamos, de esto es algo sobrenatural, tío, que me estás diciendo, como también la parte histórica de evidencias a favor. Luego, claro, si quieren, Ah, pues, por espera, ejemplo, espera. De este libro decir que hay una película, aunque es evidentemente, verdad. evidentemente la peli nunca es como el libro. Eso es verdad. Siempre hay que leer el libro, que suele tener más. Pero hay una película, creo que está en Amazon. Ajá. No estamos haciendo publicidad, pero es que creo que está en abierto porque hace Sí, pues poco eso la... Y es creo que una se muy llama buena peli, igual. ¿eh? El caso de Sí, sí, el Cristo. caso, exactamente, se llama El caso de Cristo y lógicamente no tiene tanta información como el libro y se salta muchas cosas, pero sí que por lo menos los puntos básicos se presentan y yo creo que es una muy buena peli. No es de estas cosas Ujú. cristianas cutres, con perdón si a alguien le ofende insinuar la existencia de eso, de tal cosa. Pero sí, Vale. luego otro libro que es interesante es Jesús bajo sospecha. Tiene algunos capítulos también en los que se habla acerca de la resurrección y de la evidencia histórica y es bastante interesante. William Lane Craig concretamente es quien hizo la parte de Si Jesús resucitó, que es un autor que también pueden encontrar vídeos de él por ahí por YouTube y creo que, Sí. bueno, es interesante la perspectiva que plantea. Y hay muchos otros libros, tengo aquí unos cuantos más, pero no sé cuánto queremos. Yo, si la gente lee esos dos libros, oye, me parecerá genial porque ya tendrá una introducción bastante buena para este tema de la resurrección. O si a alguien le Vale. interesa, Tom Wright tiene un libro que no lo tengo en versión física, pero La resurrección del Hijo de Dios es un libro que si quieres pararte a leer horas y muchas páginas sobre el tema, pues es un libro muy bueno, la verdad, Bueno, pues impresionante. si hay, Puede que de lo mejor. también animar a los que están conectados que si tienen algún libro para recomendar, tienes el club de fan está conectado, pone por aquí. Club de fan de Rubén Acuña. Marco Vaya, Figuerido. vaya, vaya. Sí, bueno, es un amigo mío, así que no sé si cuenta como fan, pero bueno, yo también soy fan tuyo, Marcos. Bueno, pues si quieren recomendar algo o alguna lectura o vídeo o cualquier otro material, pues pueden hacerlo en el chat también o, como hemos dicho antes en el propio chat, si quieren enviar preguntas, estamos abiertos a preguntas. También deciros, ya que ha salido el tema, que has hablado de Pontea, que tiene muchos materiales y tal, pues voy a meter una pequeña cuña publicitaria. Y es que tenemos abierto nuestra próxima edición del curso troncal, que es un curso de 16 semanas eh, de evangelización con herramientas de apologética. Lo llamamos así porque nosotros desde Pontea entendemos que la apologética es una herramienta para compartir el mensaje de Jesús y no es solo una herramienta para entrar en un debate, en una discusión, sino debería ser una herramienta que nos permita incluso acercarnos o dialogar con las personas. Y este curso empieza el 15 de abril, después de Semana Santa.
un par de semanas después vamos a comenzar este curso. Es un curso de 16 semanas y evidentemente se trata el tema de la resurrección dentro. Rubén es uno de los profes, hay un plantel ahí importante, pero quiero invitaros a que podáis apuntaros. Está además a un precio especial. Voy a mostraros un poquito, dejadme un segundo, a ver si sale aquí. Creo que es esta. Vamos a ver. Voy a enseñaros el... Vale. A ver si se ve algo. No se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? A ver. Ahí está. Vale. Ahora. Mira, bueno, enseñaros que en nuestra página web, institutopontea.es, podéis encontrarlo en curso troncal y podéis ver toda la información del curso, de esas 16 semanas, todos los profes, por ahí está Rubén y el currículum de todo las 16 semanas. Os animamos porque lo tenemos a un precio especial de $97, que son como unos 90 euros en Europa, y en Latinoamérica pues eso, $97 se puede pagar de forma fácil y creemos que puede ser algo interesante para si queremos profundizar en argumentos apologéticos y argumentos que nos solemos encontrar en la calle. Bueno, hecha esta cuña, Rubén, ¿alguna... O sea, has hablado de este tema? O sea, es un tema que surge en... Porque no suele ser un tema que se hable en conversaciones, por lo menos en conversaciones en la calle. Pero no sé si has tenido la oportunidad de hablar en esto, si en la universidad o en algunos ámbitos se habla o piensas que la resurrección es un tema del que no se suele hablar o da miedo hablar. Bueno, quizás en cualquier conversación random es difícil ver gente hablar sobre la resurrección, pero yo he visto que la gente está bastante abierta a hablarlo, ¿eh? Precisamente esta semana pasada que estuvimos ahí, bueno, unas actividades en la universidad Mm. con la asociación GBU, hablábamos con diferentes personas y tal, y algunas de las personas con las que hablamos nos sacó ella el tema, hablando de que si Jesús realmente hubiera resucitado, por ejemplo, entonces sí que podría estar abierto a creer en Dios, ¿no? O sea, me llamó la atención porque sí que es raro que alguna persona te saque directamente ese tema. Cuando la gente habla de Dios, piensan en algo como filosófico o algo por el estilo, y cuando hablas de cristianismo, piensan en algo simplemente doctrinal sobre cosas sagradas. Pero cuando alguien sabe hacer esa conexión de decir, wow, si hay algo histórico aquí que es real, entonces a partir de ahí sí que podríamos fundamentar el cristianismo, pues es interesante. Pero bueno, sí, es cierto, ya digo, es cierto que la gente es raro que saque el tema, pero normalmente cuando se le habla de la resurrección, se suele abrir una puerta que la gente a veces no se imagina. En plan, espera un Mm. momento, pero ¿hay algo concreto que podría ser refutable en el cristianismo, en el sentido de que se pueda comprobar si es cierto o no? Hay unos hechos históricos que fundamentan Ya. esto que estáis compartiendo. Es muy típico que a veces cuando se menciona la evidencia histórica de la resurrección, en algunas actividades como Interroga a un cristiano, cosas de estas que hacen GBU, es frecuente que alguien levante la mano y diga cosas como, oye, ¿has hablado algo de evidencia sobre la resurrección? ¿Puedes desarrollar eso? Porque la mayoría de la gente simplemente no se lo ha planteado, simplemente no lo sabe. O sea, que es un tema interesante para... al final, creo que este es el tema, o sea, este tema tiene que salir. Si tú quieres compartir acerca de tu fe, es un tema que tiene que salir en algún momento, pero que crees que genera más interés de lo que a lo mejor pensamos, ¿no? Lo que pasa que no sé si estamos preparados lo suficiente para Bueno, hablar. pero a veces es una cuestión de enfoque, ¿no? Cuando simplemente algo como la resurrección, que digamos que trae el cristianismo a la tierra, ¿no? Que el mensaje de Jesús lo convierte en algo que tiene que ver con cosas que realmente ocurren, que han ocurrido o no en el mundo. Ahí a veces, bueno, el concepto de cristianismo como fe histórica, ¿no? Que decía F.F. Bruce, el cristianismo es una fe histórica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a diferencia de otras religiones, si queremos llamarlo así,
El cristianismo dice estar basado en hechos históricos. Si esos hechos han ocurrido, el cristianismo es cierto. Si esos hechos no han ocurrido, entonces el cristianismo es falso. Eso no se puede decir acerca de casi ninguna religión del mundo, ¿no? Y claro, que el cristianismo diga eso ya es como no sé, abrir un campo nuevo, un campo en el que poder investigar. Yo en mi caso, de hecho, fue así, ya digo, no voy aquí a desarrollar en modo testimonial, pero yo en su día recuerdo haberme sorprendido, darme cuenta de que, wow, espera un momento, no tengo por qué ser agnóstico diciendo que nunca vamos a saber si Dios está ahí o no. No, no. Por lo menos el Dios de la Biblia, por lo menos el Dios a que Jesús vino a revelar, sí podemos saber si está ahí o si no. Sí podemos saber que es falso. Hay unos hechos históricos, refutémoslos y entonces demostraremos que es falso. Esa es la idea con la que inició su investigación, de hecho, el propio Lee Strobel y gente como Josh McDowell, por ejemplo, que también escribió este libro sobre la resurrección, ¿no? Personas que inician su investigación de la historicidad de Jesús y de la resurrección con la idea de voy a demostrar que no es cierta y Mm. finalmente acaban descubriendo otra cosa. O Esto es un sea que spoiler quizás del libro, pero bueno. tú has dicho que para ti, o sea, tú en tu seguimiento de Jesús, esto fue algo relevante, entonces, la resurrección. Forma parte de tu testimonio, dices. Para mí fue clave, sí. Yo no creería en Dios si no fuera por Jesús y no creería en Jesús si no fuera por la evidencia en su día, estoy hablando. Claro, a día de hoy ya, bueno, uno va creciendo y va descubriendo y aprendiendo nuevas cosas y desarrollando una relación con Dios y esto de lo que hablamos, pero en su momento sí que lo que me hizo tomarme en serio el cristianismo fue eso, fue leer que no era simplemente una doctrina religiosa, sino que era algo ni religiosa ni filosófica, sino que estaba basado en ciertos hechos históricos. Y en mi caso, pues sí, investigando sobre la resurrección de Jesús, una vez llegada a la conclusión de que parece que este tío Jesús realmente estuvo por aquí, realmente dijo estas cosas, realmente hizo estas cosas, murió y después de morir, pues la evidencia apunta a que dejó la tumba vacía y que personas lo vieron, seguidores suyos y personas que ni siquiera eran sus seguidores, pero que también cambiaron sus vidas al ver que, al encontrarse con él resucitado, pues eso fue lo que me hizo tomar en serio el tema y decir, pues Dios, fíjate, aún no lo tenía claro, recuerdo haber dicho, Dios, no sé si estás ahí o no, pero si estás ahí, quiero vivir para ti, porque claro, descubrir no solamente es que el hecho de que Dios está ahí, sino que Dios es tal y como Jesús lo presenta, alguien que ha venido al mundo para morir, para dar su vida, porque nos ama, quiere salvarnos y que además tiene poder para poder ofrecernos vida eterna, porque ha vencido directamente a la muerte y se ha demostrado y la gente ha podido verlo y se puede argumentar y se puede comprobar. Para mí eso fue un boom total, que fue el inicio de, ya digo, lo que después acabó cambiando mi vida bastante radicalmente. Bueno, realmente, además, la resurrección, más allá de ser una evidencia de la existencia de Dios o de Dios encarnado en Jesús, también es, como tú has dicho, es realmente lo que nos da esperanza, porque esa es realmente la victoria sobre la muerte. Es la idea de que la muerte no es el final, ¿no? Que a veces se canta en algunas de nuestras canciones, pero esto hay que asumirlo. Si la muerte no es el final, am, hay que tomárselo en serio. O sea, esta vida deberíamos tomarla en serio. Ujú. Sí, 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 total. Fíjate, ¿qué hay más desesperanzador que la muerte, ¿no? Es algo de lo que al final nos acabamos o nos acabaremos enfrentando todos en principio y que podemos mejorar todo lo que queramos la, el sistema sanitario para poder prolongar la vida y mejorar la calidad de vida, pero al final a la muerte acabamos enfrentándonos todos y aparentemente acabamos perdiendo todos, ¿no? Sí. Pero si Jesús resucitó, entonces ahí la muerte perdió, ¿no? La, la muerte de Jesús fue la muerte que venció a la muerte y que trajo la vida a este mundo, además. Porque fíjate que Jesús no está vivo en nuestros corazones simplemente y está vivo porque en espíritu subió. No, no, no. El hecho de que Jesús resucitase corporalmente es una esperanza para el aquí y el ahora. Es como a Dios no solo le preocupa ofrecernos una vida eterna futura, a Dios le preocupa traer vida a este mundo ahora, ¿no? La vida eterna puede empezar aquí. Aquí puedes, no sé, todo eso que decía Jesús, de que puedes nacer de nuevo, que necesitamos nacer de nuevo y empezar esa vida nueva, es algo que podemos hacer ya aquí. Y Jesús lo estaba demostrando al vencer la muerte aquí entre nosotros, ¿no? Sí. A O veces sea hay quien que dice, ¿no? esa afirmación que haces es verdad. O sea, es mucho más
va mucho más allá que simplemente, pues eso, un Dios espíritu que está en otra dimensión. O sea, cuando estamos Ujú, hablando de la resurrección es que eso tiene que ver con nuestra dimensión aquí, ¿no? ujú, No algo que está en el más allá, ¿no? O sea que esa es sí, una sí. perspectiva interesante también. Ujú. Sí, hay un autor que se llama Michael Oates que recomiendo que dice que si Jesús resucitó, entonces todo importa. Porque si Jesús resucitó, entonces, wow, Dios se ha preocupado de traer la vida a este mundo. Dios se ha preocupado de empezar a hacer todas las cosas nuevas. Ya, aquí, ahora. Cuando Jesús resucita, el mundo cambia. Porque de repente la muerte ha sido vencida. Y entonces ya podemos tener esperanza, ¿no? Y no es una esperanza que nos haga desvincularnos del aquí y el ahora. Es una esperanza que nos ayuda a, teniendo los pies en el suelo, saber que vivimos en un mundo en el que Dios actúa, un mundo en el que el bien vence, en el que al final la vida acaba venciendo a la muerte, ¿no? Eh, Bueno, hay muchas. entonces vamos a intentar resumir para ti cuáles son los 5 argumentos más potentes. No hace falta extenderse, pero ¿cuáles son los A, cinco a argumentos favor. a favor de la resurrección y que podemos investigar, conocer, deberíamos conocer para compartir cuando hablamos de ellos? Para ti, ¿cuáles son los Ujú. 5 argumentos? Pues si justo me pides cinco, es que tengo así, bueno, tengo algún vídeo por ahí en el que hablo de cinco, entonces, pues mira, primero, la resurrección es algo que no fue un invento posterior a la aparición del cristianismo, fue algo que está ahí en los propios inicios, se inicia inmediatamente después, muy cerca de la muerte de Jesús y en el mismo lugar en el que la gente sabría si esa tumba estaba ocupada o si no, ¿no? Eso primero es algo interesante. Segundo, el hecho de que la resurrección era algo increíble para la gente de aquel tiempo de Jesús. ¿Cómo pudieron haber llegado a esa convicción de que Jesús había resucitado? Tenemos que plantearnos eso, ¿no? No puede ser simplemente porque fuesen crédulos y se creyesen estas cosas, porque ese tipo de cosas no se creían. En tercer lugar, la forma en la que están construidos los relatos de la resurrección son de una manera que nadie habría inventado. El máximo ejemplo, el de las mujeres como primeras descubridoras de la tumba vacía. ¿Quién habría inventado algo así si quería ser fiable a los oídos de las personas de aquel tiempo, ¿no? Y como eso también hay otras cosas, ¿no? ¿Por qué, pues, ¿por qué en esos relatos se menciona de cómo los líderes de la primera iglesia ni siquiera se fiaban del todo, que algunos todavía dudaban cuando vieron a Jesús con vida, algunos no lo reconocieron, algunos mostraron faltas de fe bastante grandes con eso? ¿Por qué contar esos relatos que hacían dejar mal a estas personas si no era cierto, ¿no? Normalmente se considera que esto, lo que se suele llamar el criterio de la dificultad, ¿no? Si algo no te deja bien y lo cuentas, pues seguramente no es algo que te hayas inventado, porque no te vas a inventar algo que no te deja bien, ¿no? Los relatos de la resurrección están construidos de esa manera. Si te inventas una resurrección, no la inventas así, poniendo testigos poco fiables para la gente y demás, ¿no? En cuarto lugar, la resurrección yo creo que se puede argumentar que es la mejor explicación para ciertos hechos que son históricos. Y sobre este argumento se podría desarrollar mucho, ¿vale? Pero estos acontecimientos básicos de que Jesús murió crucificado, por ejemplo, esto lo aceptan historiadores tanto creyentes como no creyentes. Hechos como que Jesús fue sepultado, también lo aceptan creyentes, no creyentes. Hechos como que unas mujeres anunciaron la tumba vacía y que Jesús había resucitado, lo aceptan creyentes y no creyentes. Hechos como que realmente la tumba estaba vacía, también es un hecho aceptado. No solamente lo decían los seguidores de Jesús, sino incluso los enemigos también lo aceptaban. Por eso dijeron, habéis robado el cuerpo, porque aceptaban que la tumba estaba vacía, ¿no? Y hechos como que incluso hubo personas que eran escépticas, gente como Pablo, gente como Santiago, que estaban en contra de Jesús y acaban cambiando de vida y dando la vida defendiendo que Jesús había resucitado, ¿no? Personas que realmente tenían esa convicción, tanto seguidores como no seguidores. ¿Cómo explicamos esos hechos? Pues la resurrección los explica perfectamente. Hay teorías que intentan explicarlos, pero nunca, no se ha dado con ninguna teoría todavía que consiga explicar esos hechos históricos. Por eso siguen apareciendo nuevas teorías, la gente sigue intentando ir por aquí, ir por allá, porque no hay una teoría que sea realmente satisfactoria, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esos hechos, no? Eso sería el cuarto argumento. Hechos históricos que requieren una explicación. Y en quinto lugar, yo aquí, si me permites, metería el argumento, aunque es algo personal, no lo creáis por esto solamente, ¿vale? Pero el hecho de que Jesús sigue cambiando vidas, que Jesús siga cambiando vidas, que todavía hay personas que
Jesús no es una especie de Papá Noel en el que creen los niños. Es algo en lo que personas con muchos dedos de frente y con estudios y adultas empiezan a creer en un momento dado y Jesús les Sí, cambia la vida. Eso pasó con los seguidores de Jesús, pasó con aquellos enemigos de Jesús que acabaron creyendo en la resurrección, pero también mm, sigue pasando hoy. Jesús es alguien que cambia realmente vidas. Y esto ya sé que este último no es un argumento así muy racional, porque bueno, hay muchas cosas que te pueden cambiar la vida, puedes sugestionarte, puedes tal, pero bueno, mm, lo que tiene este argumento es que en caso de que tengan sentido los otros, en caso de que realmente podamos afirmar que es histórico, que Jesús ha mm. resucitado, pensar en la capacidad que tiene Jesús para cambiar vidas, yo creo que se puede convertir hasta en una invitación personal para la gente, ¿no? Claro, Es decir, al ujú, final es un cúmulo de evidencias, es decir, a lo mejor una de estos argumentos por sí solos no es contundente, pero como en un juicio se suele hacer, ujú, cuando se juntan, cuando 10 te dicen es aquí, pues todo ujú, eso te da la confianza o la fe, como lo queramos llamar, o la ujú, seguridad de decir, bueno, esto apunta hacia acá, ¿no? Y por lo menos me lo tengo que tomar en serio. Yo creo que ujú, ese es un argumento que suma a lo demás. Es decir, no solo es que hay todas estas evidencias históricas, es que esta realidad también está ujú, afectándome a mí, hoy día, ¿no? Y ujú, dices, ¿cómo me afecta a mí? Pues porque esa resurrección pues ha cambiado mi visión de la vida, mi visión bueno, de todo, o sea, mi ser, o sea, ha cambiado mi ser realmente, ¿no? ujú. Y Sí, eso sí. es un argumento que suma a todos los demás. Yo no sé si quieres añadir algo más, Rubén. No, bueno, por mi parte, bueno, invito a cualquier persona. Si hay personas aquí que quizás no se han planteado nada de esto, les invitaría a investigar. Y si hay alguien que a lo mejor está en ese punto en el que ya ha leído, Mm, ya ha visto, le tiene sentido, parece que le parece que la evidencia apunta en una dirección, yo la animaría a mm, pensar que, oye, si realmente Jesús resucitó, entonces puedes hablar con él y que te escuche. Entonces puedes pedirle que te ayude a ver las cosas ya, claras, puedes compartirle tus dudas, puedes decirle que, no sé, que te ayude a aclararte y puedes pedirle que te salve y que te cambie la vida. Porque si mm, realmente, mm, como dice la evidencia, pues, realmente ha resucitado, entonces eso es algo que va contigo también. mm, Como dice Sally Lloyd Jones, ¿no? Lo mejor de esta historia es que también es tu historia, si es real, ¿no? ujú. Y por mi parte nada más que, que añadir. Bueno, pues vamos a terminar. Recuerdo lo del sorteo. Creo que todavía nadie ha compartido. Si no compartes, no puedes participar. Pero si alguien comparte, ten por seguro que vas a participar. La semana pasada tuvimos una persona y esa persona se llevó este acceso a este mini curso. Eh, Creo que vamos a acabar viendo un vídeo tuyo que grabaste hace mucho tiempo, Ujú. pero dentro del programa de Proclama de GBU, Ah, vale. porque cuando formaste parte de GBU, que es Yo soy el pan de vida, Ujú, realmente, aunque no es directamente sobre la resurrección, sino sobre estas palabras que declaró Jesús, pero que tienen que ver también con la resurrección, porque cuando él dice yo soy el pan de vida, cuando él habla de que él es la vida, donde podemos ujú, encontrar las respuestas, y pues creo que es un mensaje muy bonito, es un vídeo que además me gusta mucho, está bien hecho. No sé, tú estás más joven, me imagino, pero no sé si te Joder. acuerdas de ese vídeo, si lo has visto muchas veces o Me, qué. me acuerdo, me acuerdo. Fue bastante gracioso grabarlo, ¿eh? Hay algunas escenas que, en fin, Sí, sí, había un gran equipo técnico ahí detrás. sí. Entonces, vamos a acabar con ese vídeo. Darte las gracias, Rubén, por estar entre nosotros y poder tener este tiempo. Espero tenerte más veces aquí hablando de otros temas, no solo de la resurrección. Hay un tema que me apasiona mucho, que es sobre el canon bíblico. Ya esta mañana lo hablamos, que además la gente en general, eh, ya hablo dentro de los propios creyentes, no tiene muchas veces un conocimiento muy exacto de cómo la Biblia ha llegado hasta nosotros, ¿no? Aunque hay Ujú, una, aunque hay una, es que eso se mezcla con muchas teorías culturales y sociales
que aparecen. Pero sí, me quedo con esos argumentos que nos has puesto al final. Me quedo hoy con también pues esas objeciones que algunas están de moda y cómo podemos rebatirlas. Y bueno, darte las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Entonces, Pues gracias. dadme un segundo, perdonar, porque estoy con mi garganta, mi nariz. Llevo ya más de una semana con constipado y además hace frío. Hace bastante frío hoy. Vamos a compartir. Vale, aquí lo tenemos. ¿Hay algo? Creo que nos está compartiendo el audio del vídeo, ¿eh? ¿No llega el audio? Hay algo que falla Creo en que los no. cuentos de hadas. O sea, a ti te Y no oímos, son las pero hadas, el audio del vídeo no. son las perdices. Siempre aparecen al final. ¿Es que a los personajes no les vale con eso de ser felices? ¿Hace falta algo más? Decía Oscar Wilde que en la vida hay dos tragedias. Una es no conseguir lo que tu corazón desea. Ah, vale, sí, La sí, se otra está oyendo, se está es oyendo. conseguirlo. Perdón. ¿Sabes eso de, oh, si tan solo tuviera esto, entonces sería feliz? La gente lo dice con la profesión, los títulos o las posesiones, como si alguna de estas cosas pudiese dar felicidad duradera. Otros lo buscan en los amigos, la familia, las relaciones. Pero ¿qué pasa si nada de eso me llena del todo? ¿Habrá algo más allá de las perdices? ¿O debemos convivir siempre con esa sed de algo más? ¿Quién no quiere tener vida de verdad? Poder vivir, gritar, sentir el universo sobre mí, correr en libertad, llorar de felicidad. ¿Dónde está esa vida? Si ningún placer en el mundo puede satisfacernos del todo, puede que estemos hechos para algo más. Muchas religiones ponen las perdices en otro mundo, al final del cuento, cuando esta vida termine. Pero sabes, para Jesús, esa vida no se encuentra en otro mundo, sino en una persona. Él dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjate, la pregunta fundamental no es qué tengo que hacer para saciarme, ni dónde está lo que me sacia. La pregunta clave es ¿quién? ¿Quién me puede saciar? Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy lo que necesitas. Nuestros deseos apuntan a algo más auténtico que las perdices, una fuente de vida de la que nos hemos alejado y que no podemos dejar de echar de menos. Dios es esa fuente, hemos sido creados para Él y seguiremos insatisfechos hasta que encontremos descanso en Él. En el fondo extrañamos la relación que teníamos con Él. Cualquier otra cosa, por mucho que prometa saciarte, acabará sabiendo a cartón, a pan duro e insípido. Por eso no podemos dejar de buscar perdices, porque todos los finales felices se quedan cortos y no satisfacen. Somos esclavos de un sueño incumplido. Pero un día, Dios hizo realidad el mayor sueño. En lugar de esperar a que nosotros encontrásemos la vida, Él vino a compartirla con nosotros. En Jesús se hizo hombre para sufrir nuestra hambre y nuestra sed, para cargar en la cruz con las consecuencias de haberle rechazado. El sufrimiento, la vergüenza, la muerte. Hizo eso porque te ama y quiere ser tu pan de vida. Si supieras quién soy yo, le dijo alguien sediento, me pedirías y yo te daría agua viva. Y es que lo que Jesús está diciendo en realidad es, yo soy las perdices. Sabes, en Jesús veo lo que a mí me falta. ¿Cuántas veces he intentado llenarme con otras cosas y solo me he quedado más hambriento? Pero cuántas veces he visto que con Jesús puedo empezar de cero y saber que aunque todo lo demás falle, aunque sufra lo insufrible, Él siempre estará conmigo, amándome, perdonándome, dándome fuerzas. Él es el sueño hecho realidad antes de que la historia termine. Y tú también puedes disfrutarlo. Su mensaje para ti sigue siendo, ven a mí y no tendrás hambre ni sed jamás.
Pues nada. Ay, espera, paramos esto que si no va a saltar. Ujú. A ver. Bueno, gracias Rubén, una vez más. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Y os esperamos la próxima semana, el martes a las 9. Tendremos un nuevo directo. Esta semana descubriremos quién es. No os puedo decir todavía nada. Pero gracias Rubén por acompañarnos y espero que hayáis disfrutado todos de lo que hemos podido compartir en esta Semana Santa y que esta Semana Santa no solo sean unos días de vacaciones, de descanso, sino también de reflexión acerca de la resurrección y de lo que significa para nosotros. Así que os animamos a que investiguéis, como hemos dicho, a que leáis y a que por vosotros mismos descubráis el poderoso mensaje del Jesús resucitado. Gracias por acompañarnos.